George de la Patria, la Comisión de Zonas Extremas inicia su sesión. Bien, muchas gracias. Quiero saludar al señor subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno, al coordinador legislativo, señor José Riquelme. Ahí está. Ya. Viene un poquito atrasado del medio ambiente. Ya. El subsecretario, señor Felipe Riesco. Pero la idea es comenzar a evaluar ¿cómo está, don Carlos? Muy bien. Y saludar también a don Claudio Sepúlveda, ya, de aduana. En primer lugar, secretaria, si es que hubiese cuenta. No, presidente, no hay cuenta hoy. Muy bien. Esta comisión de zonas extremas durante el año 2018 ha tenido especial interés en poder analizar la situación que viven aquellas zonas extremas con tratamiento especial en condición de zona franca frente a los desafíos y compromisos que ha asumido el país y los esfuerzos que se están haciendo por la implementación de una economía circular en donde podamos efectivamente poner en valor los procesos de reciclaje, manejo de residuos y la importancia para el medio ambiente en torno a poder cumplir con la normativa, pero por sobre todas las cosas la responsabilidad medioambiental que todos hemos asumido y en especial quienes vivimos en regiones extremas. Es por esa razón que en esta última reunión que me corresponde presidir como presidente de la Comisión de Zonas Extremas, es de especial interés el poder fijar un camino que permita concordar entre el Ministerio de Hacienda y sus instituciones y el Ministerio de Medio Ambiente las opciones que vamos a tener las regiones extremas y territorios especiales en función de poder efectivamente establecer una norma que permita que aquellos productos, materiales, bienes que ingresan bajo el sistema tributario de zona franca puedan salir de la región al minuto que cumplan su vida útil y entren en proceso de reciclaje. Creo que hoy día tenemos una responsabilidad como Estado y por lo tanto quiero saludar al señor subsecretario de Medio Ambiente, don Felipe Riesco, y cómo a través de esta comisión podemos levantar un proyecto que permita efectivamente, vuelvo a insistir, que las materias primas que ingresan o los productos o bienes que ingresan a nuestras regiones en calidad de bajo el sistema de zona franca al minuto del cumplimiento de su vida útil puedan pasar a proceso de reciclaje sin tener que pagar obviamente el impuesto producto que tenían esa exención tributaria. Todo lo que esté en condición de reciclaje que finalmente termine. Ahora, los vehículos hoy día hay procesos de chatarrización, pero está el proceso de los neumáticos. Obviamente no es que salga un vehículo con sus 4 ruedas funcionando, pues me imagino que a lo mejor sale chatarrizado. Pero en términos concretos y reales,
Hoy día tenemos una situación puntual. En general, las regiones extremas difícilmente se instalen plantas recicladoras, porque en general las plantas recicladoras se están instalando en zonas o en macrozonas en que sea atractivo poder desarrollar esta actividad. Y desde esa perspectiva, al menos nosotros como Comisión de Zonas Extremas estamos muy interesados en poder liderar este proyecto de ley que nos permita transversalmente poder sacar adelante una norma, porque en general siempre estamos sujetos, y ahora se incorporan los territorios especiales también, a que son zonas que de una u otra manera siempre van a tener estos incentivos y tienen que estar acorde también a la nueva institucionalidad medioambiental que va desarrollando el país. Por lo tanto, yo quisiera invitar, aprovechando que ya están los dos subsecretarios, primero invitar al subsecretario de Medio Ambiente, esto es como el que llega último comienza primero, pero de tal forma que nos pudiese orientar desde el punto de vista de los acuerdos y compromisos que ha firmado Chile en materia medioambiental, y posteriormente el subsecretario de Hacienda, de tal manera que nos diga efectivamente cómo podemos comenzar a trabajar un proyecto que nos permita sacar adelante un proceso de estas características. Muchas gracias. Bueno, primero dar las excusas por el atraso, pero nos tocó en la carretera un taco largo. Saludar por su intermedio, señor presidente, a todos los senadores de esta honorable comisión. Nosotros, como medio ambiente, yo quisiera un poco contextualizar la discusión respecto al tema del reciclaje, porque Chile ha avanzado mucho en un proyecto que se inició en el año 2013 y el año 2016 salió del Congreso, se aprobó esta ley de responsabilidad extendida del productor, donde en fondo es la manifestación de una gran idea que tiene el país, porque es una política de Estado en el fondo de caminar hacia una economía circular que lo que busca es reducir y revalorizar nuestros desechos en vez de disponerlos como actualmente se hace en los rellenos sanitarios. Y esa materialización, en primer lugar, bueno, ya vimos el avance con el año pasado, perdón, con la ley de bolsas plásticas, pero también se va a materializar muy especialmente con esta ley de responsabilidad extendida del productor. Y explicar un poco cómo nosotros tenemos pensado que funcionan las zonas francas, ¿eh? Pero para eso quiero un poco contextualizar toda la ley y así explicar en específico pues, la zona franca, si es que les parece cómo lo tenemos pensado, porque va variando un poco de acuerdo a los productos, ¿eh? Así, en términos generales, la ley priorizó 6 productos con los cuales se inician, y el primero que quedó priorizado por el gobierno anterior y que nosotros continuamos y que estamos próximos a sacar el reglamento que establece las metas, el primer producto son los neumáticos. Y después vamos a final de este año a presentar ya el anteproyecto para los envases y embalajes. Entonces, si les parece, me acompaña también Guillermo González, que es el jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio. Y tenemos preparada una presentación que vamos a ir haciendo un poco los dos interrumpidamente. ¿Aquí? Sí. Entonces, para explicar eso, lo primero que quería explicar es la contextualización, qué es lo que quiere el país y qué ha determinado como gran política pública avanzar a esta economía circular. Después vamos a pasar a ver la ley propiamente tal y cómo operar en las zonas francas, como le decía yo. Entonces, respecto al paradigma anterior que existía, el cual como país estamos tratando de cambiar, era que nosotros lo que hacíamos era extraíamos las materias primas, generábamos, muy resumidamente esto, pero extraíamos las materias primas, que como país nosotros somos campeones mundiales en nuestras materias primas. Después se elaboraban los productos, que muchos se elaboran fuera del país con las materias primas que nosotros exportamos y vuelven al país, otros de manera interna. Y en definitiva, cuando lo utilizamos, los residuos íbamos y los disponíamos al principio vertedero, después dimos un gran avance con relleno sanitario, y eso era lo que se conocía como economía lineal, en el fondo, porque era la extracción, consumo y disposición, en definitiva, de los residuos, ¿eh? Y lo que queremos nosotros es pasar de esa economía lineal a esta economía circular o del reciclaje, que lo que hace es reciclar y reutilizar y revalorizar los recursos, cualquiera de las tres alternativas, cosa que lo que se disponga en definitiva sea cada vez menos.
Los desechos a disponer a nuestro relleno sanitario cae en menores en cantidad. Entonces, para eso evidentemente tenemos que incentivar en materias que actualmente no existen en el país e innovar en muchos aspectos. Ahí ponemos el ejemplo clásico, bueno, la botella de agua, cuando uno consume el agua, ¿qué es lo que hace? Bueno, la inventiva y el ingenio humano ha encontrado distintas cosas. En este caso particular son estos conocidos ecoladrillos que se rellenan con gran cantidad en el fondo de desechos, las mismas botellas, y sirven y tienen una gran capacidad de aislación. Entonces, eso era la economía, perdón, del reciclaje. Y ahora lo que vamos a pasar es a la economía del circular, que es donde se busca que la disposición de residuos ya sea pero mínima, y que en definitiva todos los desechos que utilizamos sirvan como nuevas materias primas para generar nuevos productos. ¿Qué es lo que busca esto? Es lo que se llama la economía que va de la cuna a la cuna, que es, bueno, yo puedo rediseñar o refabricar cosas con los desechos, puedo reciclar, repensar la utilización que esos mismos desechos se puede dar, recuperar, reparar. Hay distintas fórmulas en fondos que se pueden utilizar para llegar a esta economía circular que haga que cada vez tenemos que extraer menos recursos y disponer menos residuos. Eso en términos bien generales. Ahí hay un ejemplo que si quieres tú, Guillermo, lo explicas. Sí. Buenos días a todos. Ahí el ejemplo lo que muestra específicamente es cómo un producto específico, como las alfombras que tapizan esta sala, ¿cierto? Que normalmente en la lógica de economía lineal lo que se hace al minuto que esa alfombra se gasta y tiene que cambiarse es simplemente pensar, bueno, ¿qué se puede hacer? Es muy poco, tal vez lo único que podríamos hacer es quemarla para obtener algo de energía que sea, ¿cierto? Y lo que se ha hecho en esta lógica de economía circular y estos son ejemplos reales, ¿cierto?, de empresas que han diseñado las alfombras de forma tal que uno puede separar aquello que se gasta, que son los pelitos con los que uno está en contacto, con esa malla que está en la base, ¿cierto?, de forma tal que uno puede después separarlas, volver a procesar esos pelitos para hacer nuevos pelitos y volver a instalarlos en las mismas alfombras, ¿cierto? Y en ese sentido hay un cambio, no solamente estamos pensando en qué queremos hacer con los residuos una vez que ya se generan, sino cómo evitamos que esos residuos se generen, ¿cierto? Cómo rediseñamos nuestros productos de forma tal que eso no ocurra. Y eso es un poco lo que a donde apunta la economía circular, principalmente un foco fuerte en diseño. Ahí sí, en el fondo Chile a nivel OCDE, si uno lo mira en términos de cuántos residuos municipales generamos, estamos bien en el promedio, un poquito más abajo, pero siguiente, cuando uno ve cuánto es lo que estamos valorizando, cuánto es lo que estamos, o visto de otra forma, cuánto de eso estamos mandando a relleno sanitario, estamos bien a la cola. O sea, claro, en verdad el desafío que tenemos por delante es enorme cuando nos comparamos con los países que hoy día nos gusta compararnos en esta materia. Y eso en el fondo está todo orientado sobre la base de estos tres grandes pilares que constituyen el desarrollo sostenible, que son el pilar ambiental, el desarrollo económico y el desarrollo social. Lo que busca el desarrollo sostenible en el fondo o lo que se llama desarrollo sostenible, es la conjugación de estos tres grandes pilares. ¿Qué es lo que buscamos? El desarrollo económico, que genere un progreso y un desarrollo social, pero que incorpore también como valor importante el cuidado medioambiental. Y creemos que la economía circular responde muy bien a esto, porque lo que hace en el fondo es, evidentemente, cuida el medio ambiente al extraer menos recursos y al disponer menos residuos, pero además genera toda una economía de innovación y de generación de I+D y de nuevas empresas en torno a esta lógica de economía circular, que por supuesto redunda en mayor beneficio económico, más empleo y por lo tanto mayor desarrollo social hacia las personas. Por eso creemos que es una muy buena forma de conjugar estos desarrollos sustentables establecidos por las Naciones Unidas y que Chile suscribió ya muy en los comienzos en el año 92. En ese marco,
se creó la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y el Fomento al Reciclaje, que es esta Ley 20.920, que tiene por objeto, ahí lo dice expresamente, disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización. ¿Y cómo logra ese objetivo? Bueno, a través de la instauración de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión que están también incorporados en el marco de esta ley, como ecoetiquetado, etcétera, con el fin, en el fondo, de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. ¿Cuál es el foco de esta ley? En el fondo, esta pirámide invertida, que es que el primer foco, evidentemente, está en la prevención. Lo que se busca es que se generen la menor cantidad de residuos posible. Después, evidentemente que algunos productos necesariamente van a tener que generar algún residuo, pero que ese contenido en el cual va el producto esté preparado de la mejor forma para poder reutilizarlo. Y ahí el ecodiseño tiene mucho que ver, en el fondo, que se usen ciertos tipos de materiales. El ejemplo que siempre pone Guillermo, el de los yogures, que el yogur trae como 4 tipos de plástico en su envase. Entonces uno dice, reciclar ese yogur implica una pega tremenda porque tengo que separar la etiqueta, que es de un tipo de plástico, de la tapa, que es de otro tipo de plástico, del contenido propiamente tal. Por lo tanto, lo que se busca es incentivar a estandarizar, en el fondo, los envases, cosas que sean para facilitar, en definitiva, su reutilización. Y aquellos que no puedan ser reutilizados propiamente tal, bueno, que puedan ser reciclados y incluso algunos son valorizados energéticamente. Hoy en día, claro, generar energía sobre la base de estos residuos, y los que ya no sirven ni siquiera, o sea, que no se pueden reciclar o revalorizar, evidentemente lo vamos a tener que disponer, pero que van a ser una cantidad muy menor. Exacto. Esa es un poco la lógica de la pirámide invertida. Todo. Lo que pasa es que la ley, en el fondo, que priorizó algunos productos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero priorizó 6 productos que son neumáticos, envases y embalaje, que en definitiva es un universo bastante grande. Uno entra al supermercado y casi todo es envase y embalaje, en el fondo. El producto electrónico, baterías, aceite y lubricantes Y pilas. Y pilas. Y lo que hace la ley, en el fondo, crea una ley marco que establece que se van a tener que establecer metas de reciclaje a ciertos periodos o plazos o años, y para eso la ley marco establece que se tenían que generar unos reglamentos, que fue lo que estuvimos todo el año 2017 en el fondo generando esos reglamentos, y a partir de la aprobación de esos reglamentos del Consejo de Ministros y su publicación se elabora el reglamento por cada uno de los productos prioritarios, que implica una serie de estudios para determinar cuál es la línea base, o sea, cuántos residuos de esa categoría hay en el país, y establecer metas que sean ambiciosas pero cumplibles al mismo tiempo, en el fondo, y que vayan aumentando progresivamente esas metas, y para ir generando además la capacidad de esto, porque hoy en día si uno dijera yo quiero reciclar el 100% de los neumáticos que se generan como residuo en el país, no existe ni siquiera la capacidad, ni la empresa, ni la capacidad de recolección, y tampoco había mucha información sobre cuántos eran los neumáticos que habían. Lo típico que uno veía, todos los neumáticos en los ríos, en los lagos, se usan para hacer muertos, para hacer las cosas más, para las protestas, para quemarlos. Entonces, una buena parte de la tarea que ha implicado la implementación o el diseño de estos reglamentos por parte de nosotros ha sido, bueno, levantar esa información con informes técnicos, y para lo cual hemos tenido que colaborar, ayudarnos mucho por los mismos productores de estos productos, y levantar la información de qué es lo que se puede hacer, las capacidades instaladas que hay y cómo generamos incentivos para que esas metas que queremos establecer sean cumplibles en el plazo. Lo que decía la ley, en el fondo, contempla una serie de competencias del Ministerio para la Gestión de Residuos, que evidentemente la ley REP es poniendo las metas, pero también nos permite otras herramientas, como decíamos, el ecodiseño, la certificación, rotulación, sistemas de depósito y reembolso, un poco cómo funcionan, para explicarlo muy sencillo, las botellas, ¿cómo se llama?, retornables, que bueno, yo iba de Jami Hotel, me pasaban el ticket y me lo descontaban después. Hay una serie de mecanismos que contempla la ley y que tenemos que ir trabajando, y en los cuales estamos trabajando fuertemente.
Pero básicamente lo que hace la ley REP es que hace que quienes generan el residuo sean los que son responsables a su vez de recolectarlo, revalorizarlo o reciclarlo. Por lo tanto, ¿a quién el que obliga la ley, por ejemplo, en el caso que ahora le podemos plantear más específicamente que en los neumáticos, que está el reglamento, el proyecto definitivo listo y pasaría el 27 de marzo al Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, es, bueno, los productores de neumáticos, los que lo importan, en definitiva. No es que yo como persona natural, oye, yo compré 4 neumáticos, entonces yo tengo que hacerme cargo y cómo yo reciclo o revalorizo, sino que es el productor del neumático, quien lo ingresó al país o quien lo metió al mercado, el que tiene que asegurarse a su vez de retirarlo del mercado y revalorizarlo. Y ahí vamos a contar un poco cómo es la mecánica o lógica que tiene la ley. Ahí están los productos que regularemos. Estos son los 6 productos prioritarios que estableció la ley como en el fondo los primeros que tenemos que atenernos, pero evidentemente una vez que terminemos de regular estos 6 productos, el Ministerio tiene la facultad para ir priorizando otros. O sea, por eso no es que nos vamos a quedar ahí. Quizás la lógica, les puede decir Guillermo que le explique un poco más acá. Perfecto, o sea, en la lógica, en el mundo actual, lo que uno tiene es que el productor pone en el mercado un determinado producto, en este caso, por ejemplo, una botella, o sea, agua embotellada, ¿cierto? Y una vez que el consumidor lo consume, se convierte esa botella en un residuo y eso, al día de hoy, es de responsabilidad de ese consumidor, de ese ciudadano, de ese vecino o del municipio, que en tanto que está a cargo de la gestión de los residuos, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo con la ley REP es decirle al productor, usted se tiene que hacer responsable de ese producto de forma extendida, esto es, una vez que ese producto se ha transformado también en un residuo, ¿cierto? ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través del establecimiento de una meta, ¿cierto? Si este productor de agua embotellada, que vende agua, pero en verdad también vende plástico, ¿cierto? Si al año pone en el mercado, vende, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, 10.000 toneladas de plástico, entonces nosotros lo que le vamos a establecer es una meta de recuperación, de recolección, ¿cierto? Y de valorización, significa de reciclaje o de alguna otra forma de aprovechamiento de esos residuos, que va a ser en un porcentaje, digamos, que puede ser 20, el 30. Estamos definiendo justamente a través de los decretos supremos que estamos trabajando, estamos definiendo esos porcentajes. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los porcentajes que tenemos para neumáticos, ¿cierto? Eso lo financian los productores, así lo establece la ley, y probablemente una parte de eso también va a ser traspasado a los consumidores, que eso... Solo la última, subsecretario. También va en la lógica del que contamina paga. Al final uno, al consumir agua embotellada, uno es el que está también generando ese residuo, ¿cierto? Y por lo tanto, en parte... el costo de reciclarlo lo tiene que asumir ese consumidor, ¿cierto? Y eso también es bien importante para lo que vamos a ver después respecto de zonas extremas, ¿cierto? Porque en el fondo esto, específicamente zonas francas, porque en el fondo los consumidores de todo el país van a financiar la operación del sistema en todo el país, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a ver que ahí hay algunos problemas específicos en la zona franca, pero al final entre todos los productores... Un sistema solidario en el fondo. Exacto. En el fondo no es que los consumidores de la zona franca van a tener o de la zona extrema van a tener que financiar ese reciclaje o hacerse cargo de ese producto, sino que el país como un todo, en el fondo, quien se hace cargo, y ese mayor valor que implica cumplir algunas metas, porque dentro de las decisiones que hemos adoptado es que en la zona extrema porque, a ver, las metas evidentemente son a nivel país, pero uno podría haber dicho, oye, yo establezco una meta a nivel país en neumático, yo como productor, que es más fácil, me concentro donde hay una gran población, en Santiago, recolecto todos los neumáticos, me olvido el resto del país y doy por cumplida la meta. Para evitar esa distorsión, y que no es el objetivo, sino que esto beneficia a todo el país, lo que como ministerio propusimos y pusimos en el fondo son metas a nivel regional. Y en las zonas francas y en las zonas extremas también, que evidentemente es mayor el costo de hacerse cargo, de recolectar y de revalorizar, se le estableció una meta que tiene que cumplir en esa región el productor con el objeto que también se vean beneficiados. Exacto. Una corrección un poco de la falla de mercado que habría en ese sentido. Exacto. Sí, Eso. Y ahí la pregunta es cómo se hace esta logística inversa, ¿cierto? Porque si un determinado productor pone en el mercado, de nuevo, siguiendo el ejemplo de la botella de agua, esas botellas quedan
distribuidas a lo largo de todo el país y va a ir a recolectar, cada productor va a ir a recolectar la botella específica que él puso en el mercado. La verdad que esto se vuelve muy ineficiente y la experiencia internacional, como decía, como mostramos antes, esto es algo que se ha implementado en todos los países de la OCDE. Chile por ahora es la única excepción, es que se hace de forma colectiva, ¿cierto? Distintos productores se agrupan en lo que nuestra ley le llama un sistema colectivo de gestión, ¿cierto? Que es una nueva persona jurídica, que es un administrador que básicamente lo que hace es canalizar ese financiamiento que viene desde los productores y licita y contrata los servicios de recolección y valorización, y es ese administrador o sistema colectivo de gestión el que nos informa a nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, solo la próxima subsecretaria, y nosotros a su vez reportamos a la Superintendencia de Medio Ambiente, que es quien está a cargo de la fiscalización de esta ley, ¿cierto? Entonces, esto, pongamos de nuevo el ejemplo de un productor... El de los neumáticos, que yo creo que es más fácil, y con nombre de empresa que es más fácil. O sea, en el fondo... O sea, no sé, Goodyear no es que Goodyear tenga que ir y buscar el neumático Goodyear que vendió. Él lo cumple recolectando neumáticos independientes de la marca que sea. Y es una meta además que no se le establece a Goodyear específicamente, sino que se le pone al sector económico, a los productores de neumáticos. Exacto. Cosa que no haya una diferenciación, es decir, oye, no, mira, Firestone cumplió, Goodyear no sé cuánto, Kumo, no me sé marcas de neumáticos, pero sino que es los productores de neumáticos como asociación un poco, o como productores del residuo, tienen que cumplir con cierta meta independiente del fondo de quién es el que vendió más o menos neumáticos. Exacto. Y eso también es importante porque, en el fondo, siempre hablamos de productor, ¿cierto? Para efecto de la ley, el productor es el que lo produce en Chile o el que lo importa, ¿cierto? Y en ese caso, por ejemplo, un importador que está en una zona franca se va a adherir a un sistema de gestión nacional, ¿cierto? Y ahí es donde entra esto que mencionaba antes el subsecretario, ¿cierto? Que en el fondo el financiamiento del esquema de recolección va a ser a nivel nacional, ¿cierto? O sea, también ellos podrían decidir, esto es un tema en el fondo que también tiene una pata importante de libre competencia, porque en el fondo son los mismos productores quienes se tienen que asociar y generar una empresa de gestión del residuo. Exacto. Evidentemente, yo no puedo obligar a nadie a asociarse, y podría alguien tomar la decisión de generar su propio sistema de gestión propio. No sé, uno podría pensar en latas, quizás, no sé, un gran actor de CCU, por ejemplo, debe ser uno de los grandes productores de latas. Entonces uno dice, CCU no se quiere meter con todos los chicos, entonces él quiere armar su propio sistema de gestión. Bueno, eso evidentemente dificulta a todos los chicos cumplir con la meta. Entonces lo que se busca es que haya mecanismos que salvaguardan en que CCU no pueda impedirle el ingreso al sistema de gestión a los pequeños productores. Exacto. Para aplicarlo así más o menos en sencillo. Así mismo, sí. Pero perfectamente podría ser que dos o más productores generen dos sistemas de gestión distintos. Exacto. Que compitan en el fondo. Y todo esto, evidentemente, existe una normativa para que los sistemas de gestión tienen que tener boletas de garantía bancaria para que aseguren la seriedad de la propuesta, y que tienen que licitar la recolección también de los residuos, lo que también presenta sus complejidades, porque tienen que hacer licitaciones públicas que cumplan también con ciertos estándares, etcétera, etcétera, y que aseguren, en el fondo, el buen funcionamiento del sistema. Y todo esto, como decía, lo reportan a una plataforma electrónica que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que es el RETSE, que es el Registro de Transferencia de Contaminantes, y es fiscalizado y sancionado, por lo tanto, si no cumplen con la meta que anualmente se le establece. Anual, bueno, depende un poco del producto de cada reglamentación, pero que en el periodo que se establezca, si no se cumple con esa meta, se le aplican las sanciones que pueden llegar hasta 10.000 UTA, que son unidades tributarias anuales, que son más o menos el equivalente a 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. Sí. Eso es como en teoría el sistema. Nosotros, como cronograma de desarrollo de las metas de cada uno de los productos prioritarios, nos hemos puesto en el fondo esta como carta GAN. Partimos con neumáticos porque, como le dijimos, el gobierno anterior de la presidenta Bachelet priorizó neumáticos y envase y embalaje. Neumáticos ya lo tenemos prácticamente listo. El 27 de marzo, como les contaba, va al Consejo de Ministros para la aprobación de este reglamento que establece la meta. Envase y embalaje lo estamos trabajando, un poco más complejo por la gran variedad.
de envases, pero el anteproyecto va a estar listo en noviembre, estimamos nosotros este año, alrededor de noviembre y diciembre este año. Y ahí se somete a consulta pública, porque aquí participan todos los productores, recolectores de gas, etcétera, con los cuales tenemos formados comités operativos y discutimos. En mayo, 31 de mayo. Envase en embalaje, noviembre 31 de el mayo. proyecto. Claro, es decir, el proyecto final va a estar en noviembre. Claro. Sí. El El anteproyecto anteproyecto, mayo, 31 de ¿verdad? mayo. Y el proyecto definitivo en noviembre y diciembre. Exacto. Y después Así es. vamos a iniciar con aceite lubricante, baterías, aparato eléctrico y electrónico y finalmente las pilas, cosa que al año 2021 todos los reglamentos tienen funcionamiento. Y además el reglamento se dicta, se publica y empieza a regir, pero evidentemente la entrada en vigencia de las metas es posterior, porque tienen que determinar, bueno, cuál va a ser el sistema de gestión que van a implementar, tienen que pasar por consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, tienen que hacer las licitaciones, o sea, es un tema no menor, pero que tiene muchos procedimientos con el objeto de salvaguardar una serie de bienes públicos que están comprometidos en la materia. Entonces, si le interesa, le podemos contar un poco las metas que... Hacemos Zona Franca, ¿no? ¿Zona franca? Sí, falta un par de láminas y ya llegamos al tema específico. Ya, pasemos a zona franca. Para neumáticos decíamos, el 90% va a ser el 2028 la captura, parte el 2018, esa es la línea base, son 17% lo que se captura, y contempla para cada región con una meta de recolección, lo que garantiza que en el fondo el beneficio sea para todo el país. La situación del reciclaje en las zonas francas. Aquí voy a dejar a Guillermo que explique un poco el asunto que nosotros visualizamos. Claro, esto solo repasar algo que ustedes entiendo que lo tienen súper claro. En el fondo, cuando ingresa un determinado producto desde fuera de Chile, ¿cierto? Ese producto y llega a una zona franca, está eximido básicamente del pago de dos gravámenes, que es el IVA y el arancel aduanero, ¿cierto? Y puede circular, en este caso, por ejemplo, en la región de Tarapacá, por toda la región, que es una zona franca de extensión, ¿cierto? Claro, y también puede ir a la región de Arica, pero si ya sale a la región de Antofagasta, entonces ahí sí tiene que ponerse al día con esos impuestos que... Estamos hablando de un producto en general, primero, ¿cierto? Ahí sí tiene que ponerse al día con esos dos impuestos que no fueron pagados, ¿cierto? Cuando hablamos del reciclaje, tiene lo que está ocurriendo en la práctica es que se le está exigiendo el pago de esos dos gravámenes y además un 3% adicional por tratarse de productos usados, ¿cierto? Pero lo que nosotros, o sea, esto lo hemos conversado antes y lo que hemos estado viendo nosotros y analizando es que esto ocurre cuando se trata obviamente de productos, ¿cierto? En el fondo el producto va a ser algo que viene en una caja de cartón, pero la caja de cartón no era per se el producto, ¿cierto? Y por otro lado, cuando son importados directamente desde la zona, o sea, a esa zona franca, ¿cierto? Cuando se trata de, por ejemplo, pensemos en envase de embalaje, muchos de los alimentos... Del supermercado, por ejemplo, no sé, por el jugo que uno compra en el supermercado en Iquique, evidentemente no se genera en Iquique el residuo, sino que se importa, entre comillas, o se trae a la región vía camiones desde otras regiones del país, que es donde se producirán, y ahí evidentemente no se le cobra el derecho arancelario y por lo tanto tampoco el retiro del residuo que se genera por el consumo de ese producto debería pagar la tasa arancelaria porque no tienen ni exención de IVA, y entonces no habría Exacto. ningún problema. El régimen general, en el fondo, que no genera ningún problema. Cuando yo quiero retirar el cartón que se genera por el consumo de alimentos, bueno, el residuo que quedó de eso no pagué, no fue exento de ningún régimen especial y por lo tanto tampoco tengo que volver a pagar algún derecho por retirarlo de la región. Eso, en términos generales, sí tenemos el tema de los productos importados, pero también ahí lo que nosotros pensamos en el fondo, cuando yo importo no sé, un refrigerador y queda exento de ese pago y de esos derechos, evidentemente el envase y embalaje en que viene el producto no es objeto del derecho. El derecho se paga por el producto propiamente tal. Por lo tanto, retirar ese envase y embalaje, por ejemplo, en que viene envuelto el refrigerador, la lavadora, lo que sea, en el fondo como producto importado, tampoco debe ser objeto del pago de un derecho arancelario. Eso
es un tema en fondo que debiese ser interpretable, pero que nosotros debiésemos interpretar como que no es parte del producto. Es el embalaje que viene cubierto con el asunto. Ahora, hay algunos productos que traen alguna complejidad mayor, por ejemplo los neumáticos, que la gran mayoría de los neumáticos en Chile son importados, pero también ahí lo que nosotros estamos visualizando va a tener que ser objeto de alguna interpretación, ya sea en vía administrativa o legal. Nosotros creemos que vía administrativa porque ya tenemos citado el Consejo de Ministros, porque lo que en definitiva cuando yo uso el neumático lo que estoy desechando no es el neumático, no es el producto neumático porque es inservible como neumático en sí, sino que es caucho. Entonces uno debiese buscar alguna fórmula, y que para eso nosotros queremos trabajar con el Ministerio de Hacienda y con Aduanas para buscarla de aquí al 27 de marzo, para poder lograr alguna interpretación que sea favorable en el sentido de que, oiga, sabe que yo no estoy haciendo retiro del producto neumático con el objeto de usarlo como neumático fuera de la región, sino que estoy retirando el residuo que generó el uso de ese producto, en términos bien generales. Quisiera darle la palabra al subsecretario Moreno y después hacemos la consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Saludarlo y por su intermedio a las senadoras presentes y a los senadores también que conforman esta comisión y a la Secretaría Legislativa. En primer lugar, valoramos que se haya realizado esta invitación por parte de la comisión. Esto era un tema que íbamos a ver durante las últimas semanas de enero y por algún problema de agenda no lo pudimos analizar y presentar. Y tal como dijo el subsecretario del Medio Ambiente, este es un tema que nosotros como Ministerio de Hacienda, como Ministerio de Medio Ambiente y también involucrando al Ministerio de Salud, a raíz de un tema que vamos a comentar ahora, nos parece que es necesario trabajarlo, porque efectivamente acá, y esta es la interpretación, y me acompaña don Claudio Sepúlveda, de la División Jurídica del Servicio Nacional de Aduana y fue director nacional hasta septiembre del año pasado. Tenemos una interpretación que obviamente va en la línea de la ley y que no tenemos más alternativa que aplicarla. No voy a hacer y no me voy a referir al resumen, digamos, de lo que significa esta Ley de Responsabilidad Extendida al Productor. Esto es un proyecto muy relevante, se presentó en el primer gobierno del presidente Piñera y durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se profundizó y se fortaleció. Yo creo que esto es un tema país que sin lugar a duda amerita nuestro trabajo en los distintos ministerios de modo de que tenga una aplicabilidad al más corto plazo. En relación a las zonas francas y zona franca de extensión, para poder limitar el tema, obviamente hay un artículo que es el 24 de este decreto con fuerza de ley, que lo que hace es establecer justamente una presunción de extraterritorialidad aduanera y que está establecido en este artículo, que en el fondo es mientras las mercancías permanezcan en las zonas francas, se considerarán como si estuvieran en el extranjero y en consecuencia no estarán afectas al pago de los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las aduanas. A contrario, su presidente, en caso de que efectivamente este producto, ya sea de los prioritarios de que establece el artículo 10 de la ley 20.920 u otro, salga de una zona franca, sea exportado a alguna otra región, importado desde la región que lo va a recibir, efectivamente entonces se genera una obligación tributaria. Y esta obligación tributaria, ya lo mencionó el subsecretario del Medio Ambiente, significa un 29.14% adicional sobre el valor CIF. Estamos hablando acá, y para hacer el desglose en particular, un derecho ad valorem equivalente al 6% sobre el valor aduanero o valor CIF, de acuerdo al artículo primero de la 18.687. Luego de eso, sobre la base imponible conformada por el valor CIF más el derecho ad valorem, se cobra el IVA del 19%, decreto ley 825, y finalmente esto tiene otro elemento de carácter tributario que viene a formar parte del total, que es las mercancías usadas. En caso de autorizarse su importación, deben pagar un recargo adicional del 3% que corresponde al 50% del derecho ad valorem, es decir, un 0.03%. En consecuencia, cualquier importación de residuos tendría que pagar, de acuerdo a la interpretación que realiza el Servicio Nacional de Aduana, y ya lo he expresado a través de algunos oficios, dado que este tema también se vio en su oportunidad en la Cámara de Diputados, tendría que pagar, un 29.14% adicional sobre su valor CIF.
¿Qué dice o qué ha manifestado la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Aduanas? Que la situación de que se relaciona con el envío de residuos recolectados en zonas francas y zonas francas de extensión para su tratamiento y reciclaje en otras regiones del país. O sea, las labores de recolección, eso puede ser derechamente en la misma zona franca, pero lo que es la valorización, ya sea a través del reciclaje o la valorización energética o su utilización, eso efectivamente genera entonces esta carga tributaria. En consecuencia, en virtud del principio de reserva legal tributaria, no es factible que este Servicio Nacional de Aduanas, contestaba en un oficio dirigido a la Cámara de Diputados a fines del año pasado, disponga mediante la dictación de un acto administrativo, que sería lo más sencillo, y acá me parece muy positivo que haya disparidad de criterios dentro del mismo Ejecutivo, porque este es un tema obviamente que estamos trabajando y tenemos la fecha del 27 de marzo para presentarlo al Comité de Ministros de Sustentabilidad. Por lo tanto, nosotros tenemos una visión más legalista desde ese punto de vista del decreto con fuerza de ley de zona franca y zona franca de extensión. Obviamente nos interesa trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente para ver cuál es el punto de acuerdo y cómo le planteamos alguna solución a este respecto al Comité de Ministros. Entonces, mediante la dictación de un acto administrativo, una exención o rebaja arancelaria no es posible, pues aquello es algo que solo puede establecerse de acuerdo a la ley. Y adicionalmente, presidente, cabe señalar lo siguiente, dado que dentro de los productos prioritarios están los neumáticos y son los que entiendo primero se aplicarían en totalidad en la ley extendida de la responsabilidad extendida del productor. Hay un tema que dice en relación con el Ministerio de Salud, lo mencioné, que es el decreto del año 2010, el 1358, que se establece la prohibición del ingreso a territorio nacional, y con esto entonces tenemos que seguir la lógica que constituye una zona franca y una zona franca de extensión en relación a las otras regiones del país. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional, incluidas cualquier zona de franquicias tributarias, aduanera o de otra especie, de neumáticos usados, reacondicionados o recauchados bajo cualquier concepto y para cualquier fin independiente de su país de origen. Ahora, uno podrá decir, bueno, ¿por qué tan restrictiva la norma del Ministerio de Salud en este decreto del año 2010? La razón, consultada al mismo Ministerio, es evitar que enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y otras enfermedades vectoriales sean transmitidas por mosquitos que ingresen a Chile en los neumáticos y en los residuos de líquidos que se generan en su interior. Sí. Esto es casi con comillas desde el Ministerio de Salud. Entonces, por ello, independiente del ajuste legal que proceda para la importación de residuos, será necesario también incorporar un tratamiento excepcional en dicho decreto. Por lo tanto, presidente, y con esto cierro, la disposición del Ejecutivo a que podamos analizar en concreto este tema. Entendemos que, y es sumamente importante, y acá lo señaló el subsecretario de Medio Ambiente, que existan metas de carácter regional. Esto yo creo que le va a exigir a las regiones, obviamente, generar procesos de reciclaje y de ojalá valorización, pero sin embargo en aquellas regiones que sobre todo me imagino en la primera etapa no van a tener la capacidad instalada de aquello, se va a producir esta figura de la importación, exportación, depende de dónde se mire, y por cierto es que tenemos que trabajar este tema de la carga tributaria que hoy día se le está generando. Entonces, ¿cómo generar el equilibrio entre la necesidad de ver reforma ya sea administrativa o legal que nos permita el pleno funcionamiento de la ley de responsabilidad extendida del productor, cómo de alguna otra manera no generamos incentivos equivocados y siempre cuidando la recaudación fiscal, que obviamente en este caso específico, acá lo importante y lo relevante es que tengamos la capacidad de reciclar y de valorizar estos productos prioritarios. Por lo tanto, refrendar, presidente, la disposición del Ejecutivo. Como ya señaló el subsecretario, tenemos esta fecha el 27 de marzo y, por cierto, la posibilidad de trabajar en conjunto con esta comisión especial. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Tiene la palabra la senadora Lucia Ensberger, después viene el senador Sandoval. Gracias, presidente. Agradecer la presencia de los subsecretarios y los profesionales que lo acompañan, el director jurídico de la aduana. ¿Qué quiere que le diga? Pensé que íbamos por buen camino. Este es un tema que nosotros planteamos en marzo del año pasado, o sea, a un año antes de que partiera la ley REP. Dicho sea de paso, con la que estamos completamente de acuerdo, tanto en la responsabilidad, ¿no es cierto?, de hacerse cargo de esos residuos, como en la valorización. En eso no tenemos ninguna duda y en eso vamos a trabajar a full hacia adelante porque es la única manera de avanzar en esta materia.
pero planteábamos precisamente en marzo del año pasado el tema de estos gravámenes de la zona franca. La primera respuesta en esa vez, y que peleamos con Guillermo, entre comillas, la discusión fue porque la respuesta que él nos daba, ¿no es cierto? Porque si mirábamos, yo miraba al norte, en Arica y Tarapacá, son regiones pequeñas, por lo tanto, al día de hoy no hay instalada una planta o algún sistema que sea capaz para que los responsables de este cumplimiento de la ley REP en el tema neumático sean capaces de cumplirlo. Entonces, la primera respuesta que me dieron esa vez, Guillermo, fue que no me preocupara porque había que cumplirlo a nivel nacional. Entonces, que Tarapacá se hundiera y sacara el neumático daba lo mismo porque el señor lo podía cumplir en otro lado. Hoy día, por lo que lo escucho, los felicito. Creo que ha habido un gran avance en que estén metas regionales, porque si no, efectivamente, no se iba a cumplir el objetivo que tiene la ley, que me imagino que para todo el país, no solamente para algunas zonas privilegiadas. Pero nos quedamos, y eso también lo planteamos en su oportunidad, que efectivamente en la zona franca es todo lo que usted, subsecretario, nos ha explicado ahora. Pero nosotros lo que esperábamos, al menos yo, era que hoy día viniéramos con alguna proposición, no a contarnos esto que es precisamente lo que planteamos en marzo del año pasado. Este es el gran problema de la zona extrema, de la zona franca, en que en Tarapacá, vuelvo a decir, donde se pudiera llevar estos neumáticos en Antofagasta y por lo tanto en el Loa, en Quillagua, los van a parar y les van a cobrar todo esto, y esto que va a hacer, no sé, no lo van a pagar. Entonces, nos vamos a seguir ahogando. Y vuelvo a decir, solo está en el norte, al menos, en el tema de la generación de los autos de zona franca, porque el gran productor de neumáticos, ¿no es cierto?, es la minería, y la minería en el norte trabaja por régimen general, por lo tanto no sacarlos a Antofagasta o ellos. Yo sé que algunas de las mineras de la región están viendo ellos mismos establecer algún sistema para reciclar en la región y darle valor. Pero yo creo que lo que queremos pedirle al Ejecutivo en forma urgente es, yo comparto la normativa legal que da aduana, es la ley que existe, pero lo que nosotros estamos pidiendo es cómo solucionamos el problema. Determinar si se puede hacer por una vía administrativa, no tengo idea qué, porque por último el fundamento del Ministerio de Salud está bien, son para los neumáticos usados que vengan de Bolivia o Perú en el norte, pero no aquellos que están, está bien, imaginariamente por una ficción legal en el extranjero porque están en una zona franca, pero están en Chile en definitiva. Por lo tanto, el fundamento del Ministerio de Salud en la zona franca no se da. Yo no sé si se pudiera estudiar que a lo mejor, no sé, la aduana, aunque sea caso por caso, pudiera como certificar aquello que va a salir mientras no haya capacidad instalada en las regiones que tienen la zona franca, pudiera establecer que lo que está saliendo no es el producto, porque el producto era cuando el neumático estaba nuevo. Cuando tú lo quieres reciclar y darle valor, dejó de ser el producto por el cual tú no pagaste IVA o tú tenías todas las franquicias tributarias. Por lo tanto, yo no sé si administrativamente se pudiera determinar que aduana pudiera casi calificar estos residuos que están saliendo y que son en cumplimiento de la ley REP, cuál va a ser su destino, qué se va a hacer, en fin. Pero si no, esto, mientras se tenga que pagar este 29,14% de la base imponible sobre el valor CIF, se vuelve casi impracticable para las regiones del norte y las del sur que tengan zonas extremas cumplir con esto. Ojalá que pudiera hacerse administrativamente, porque el 27 de febrero es pasado mañana. Y si se requiere una ley, ojalá que pudiera ingresarse lo antes posible y que el Ejecutivo le diera la mayor urgencia posible para poder las zonas extremas no estar una vez desplazadas de los avances que tienen las otras regiones del país por el único hecho de ser extremas, que es muy injusto porque además en esta zona, y acá lo hemos dicho y todos
integrantes de esta comisión lo han dicho siempre, son las zonas en que hacemos patria y soberanía día a día y que por lo tanto debiéramos tener como región ni siquiera un mayor valor, pero sí una consideración a que nuestras regiones pudieran avanzar igual que el resto del país en temas, en todos los temas, pero particularmente en temas como este. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En realidad, la senadora Luz nos ahorra bastantes expresiones adicionales, solamente enfatizar en el ámbito más bien de la solución, porque evidentemente ante la posición administrativa legal que hace la aduana respecto del manejo y el tratamiento que deben tener estos residuos desde el punto de vista aduanero, que se sustenta por lo demás, me parece razonable en el oficio que hace aduana. Ellos aplican, ¿no es cierto?, lo que la norma expresamente le señala y por lo tanto no le corresponde a aduana interpretar, no es su función. Y también nos encontramos en esta discrepancia, ¿no es cierto?, entre el subsecretario de Medio Ambiente, que anhela, busca, ¿verdad?, una eventual solución administrativa, y la del subsecretario de Hacienda, que dicho sea de paso, el que tiene en definitiva la llave y la solución del problema, ¿ya? Entonces el subsecretario nos deja en esa ambigüedad y como bien dice la senadora Luz, en realidad lo que nosotros necesitamos para los esquemas de zona franca, que curiosamente además son zonas extremas, porque estamos hablando de toda la zona extrema norte y toda la zona extrema austral desde Palena hasta Tierra del Fuego, incluyendo 2 zonas francas en la zona sur, ¿verdad?, una de las cuales todavía no está creada después de y burocracia y administraciones y dime y direte, ¿no es cierto?, de diferentes autoridades a lo largo de estos años que fue aprobada la ley, ¿no es cierto?, en las postrimerías del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que fue un compromiso que se asumió, que se cumplió, pero que después no se implementó hasta el día de hoy. Por lo tanto, son zonas extremas. O sea, si nosotros no logramos resolver, a mí me da la impresión que va a ser por la vía legal, no por la vía administrativa, ¿ah? Por lo que yo creo coincido absolutamente con la interpretación que hace aduana respecto del tema. Y por lo tanto aquí el foco está sobre Hacienda, mi estimado subsecretario, ¿ya?, en el sentido de que, además de eso, pensando que el 27 de marzo, estamos hablando, como decía la senadora, ¿no es cierto?, que pocos días más, esto requiere una ley urgente, de tramitación rápida, express, en el cual no me cabe la menor duda que nosotros como Congreso vamos a estar especialmente atentos y dispuestos. O sea, en el fondo lo que queremos hoy día es la solución legal de este tema, ¿ya? Y aquí Hacienda es el único que tiene en sus manos la posibilidad de resolver este tema y no quedar en estas cosas tan alambicadas que hasta el salud, imagínate que viene un mosquito, ¿no es cierto?, adentro. Yo no sé por qué entonces no prohibió el tránsito provisorio, ¿verdad?, con pasabantes que hacen los vehículos, que además también pueden transportar a lo mejor algún tipo de mosquito entre medio de la estructura, ¿eh? Pero en fin, yo creo que aquí el foco, presidente, está en pedirle al Ministerio de Hacienda, a nuestro amigo subsecretario que está acá, ¿verdad?, que sabemos de su empeño, de su diligencia, de su eficiencia, ¿no es cierto?, en este tema, en que hay que construir rápidamente una norma, ¿no?, que se haga parte de este tema, porque este 29,14% hace absolutamente impracticable la ley REP en las zonas extremas de nuestro país. Si además sumamos este cobro adicional, le sumamos otro problema que va a afectar a nuestro país, la ley REP. A mí me tocó la tramitación de la ley REP, de hecho fui autor de una de las primeras mociones antes que se construyera con otros parlamentarios de crear el concepto de responsabilidad extendida del productor en la ley de bases del medio ambiente, y después desembocó, y aprovecho de hacer una mención especial, ¿no es cierto?, a la ex ministra María Eugenia Benítez, que tuvo un gran papel en ese proceso y que obviamente nos dejó hace pocos días atrás. Por tanto, la ley, además de todo este tema, significa esta situación extraña que acontece en la zona extrema, por esta situación tributaria, tenemos el otro ingrediente adicional que siempre estuvo en el debate, es que el reciclaje se va haciendo cada vez más difuso a medida que tú te vas alejando de los grandes centros generadores de residuos, ¿ya?, por economías de escala, por todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Nosotros en la zona austral, yo siendo alcalde me acuerdo, teniendo un relleno sanitario en Coyhaique, que lo construí en periodos de mi gestión municipal, porque teníamos un vertedero ahí a la salida sur de Coyhaique, uno no ganaba nada con este tema, ¿ya? Y lo único que conseguía en materia de reciclaje era que de vez en cuando llegaran estos camiones compactadores para retirar metales.
Pero además, hasta ahí la ley y las metas va a chocar, te fijas, con ese tema. Me parece muy bien, como bien decía la senadora Luz, ese despejar un poco que estas metas no sean de carácter nacional, sino que también tengan un corte regional, yo es fundamental. Si no, también en ese sentido habríamos pagado otro costo adicional por la dispersión. Así que, presidente, estimado subsecretario Francisco Moreno, en sus manos está de que en el menor lapso de tiempo, con una medida fast track, como se dice hoy día, y todos hablan en inglés, ¿no es cierto? A veces hablamos en francés, nosotros hablamos... Tenemos estas muletillas que nos pegan, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman las noticias falsas ahora? Fake news. Los fake news. Y lo más increíble es cómo nosotros lo incorporamos en el léxico legislativo chileno. Ya, la ley de fake news. Un tema que vamos a tener que conversar en algún minuto. Y lo que es más, lo incorporamos en las leyes. Le ponemos nombres como... no sé cuál es nuestro... Así que, estimado amigo Francisco, esperamos sinceramente con una medida de trámite rápido de una norma especial, miscelánea, que termine por resolver este problema. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Órdenes. Gracias, presidente. Saludar a ambos subsecretarios y los equipos que los acompañan. Yo, la verdad, compartir algunas reflexiones nomás, porque creo que es una buena noticia que las metas al menos tengan la variable territorial y regional, que era la primera preocupación en el trabajo que desarrollamos en la Comisión de Zonas Extremas. Pero, obviamente, avanzar desde una economía lineal a una circular es un cambio paradigmático y va más allá de la ley de responsabilidad extendida al productor, que yo creo que es una buena ley. Ahora, efectivamente, tenemos que lograr que no sea letra muerta. Yo creo que ese es el desafío. Y desde ahí, yo creo que en general la capacidad instalada en Chile para el reciclaje, la reutilización, poner los residuos en valor energético, el caucho en palmetas, no sé, eso no es sencillo. Y va más allá de esta discusión en particular que convoca el Ministerio de Hacienda. Ahora, por eso también lo digo, porque creo que va más allá del tema de la zona franca. Los territorios insulares no tienen régimen de zona franca, pero van a enfrentar las mismas dificultades que los territorios que somos regiones aisladas y que además tenemos el régimen de zona franca o zona franca por extensión. Ahí yo creo que la pregunta es al subsecretario de Hacienda y es bien concreta, es primero en el Consejo de Ministros despejar si la vía administrativa, yo me quedo con la sensación que es más compleja, pero es un tema que deberá resolver el Ejecutivo, y de no resolverse en esa instancia, ¿es posible hacer una modificación legal para efectivamente avanzar en la implementación de la ley o no? Porque yo diría que esa es la brecha concreta del motivo también de esta reunión. Por la reflexión general la hacía porque el tema de los recicladores de base, los convenios con los municipios, ahí tenemos una tremenda tarea con medio ambiente. En la región de Aysén yo conozco a uno que fecunda Patagonia, y que aún así es a puro esfuerzo, no ha logrado que esto se transforme en algo más dinámico y que tenga un valor económico, porque al final es de esa lógica. Así que solo esa reflexión, y la pregunta es si efectivamente desde Hacienda es posible contar con una iniciativa o modificación legal que resuelva este tema. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los subsecretarios también, a la representación de AONA en Chile. Yo represento a la región que le da el ancho a Chile. Y le da el ancho porque de Rapa Nui a los Andes. En Rapa Nui tenemos comunidades donde efectivamente el manejo de los residuos es problemático. De hecho, tuvimos una huelga muy importante de gente que no quería bajar los vehículos porque la isla está llena. Y por eso Chile se ha propuesto cumplir los compromisos con las Naciones Unidas. Yo les recuerdo la Agenda 2030, que es muy importante porque esa es la agenda que nos tiene que iluminar. Y queremos que la isla de Pascua, Rapa Nui, sea la primera comunidad sostenible de Chile. Para eso ya tenemos una ley, la 21.070, y además un modelo de carga, el decreto 2180 del 18 de octubre del año pasado, donde se regula esto. Esto lo vamos a tratar durante el año, se los adelanto porque espero presidir pronto, con el apoyo de mis colegas, si votan por mí, la presidencia de esta comisión para llevar este tema. Yo creo firmemente en las economías circulares, de hecho somos uno de los grandes productores de peces, los tenemos en el mar, que los pescamos, pero no nos alimentamos de la pesca. Entonces ahí viene lo primero, la economía tiene que ir a beneficiar a las personas. ¿Por qué menciono los peces cuando se transforman en pescado y en producto? Porque la mitad
no se ocupa y la mitad hay que botarla a la basura. Y ahí hay fertilizante de primer nivel que podríamos perfectamente utilizarlo. Entonces, esto es un buen negocio, o sea, esto para Hacienda es atractivo. Habiendo dicho ese preámbulo, quizás proponerle una solución compleja y para eso aduana es muy bueno. Yo creo que lo peor es cambiar las normas, las reglas claras que son comunes para todos, pero sí entender qué significa cuando algo se ocupó por lo cual no pagué. Ya se dijo que el embalaje del refrigerador no estaba considerado en el precio. Bueno, no vale nada. Un neumático cuando se ocupa, y lo ocupa una minera, se deprecia. ¿Y cuánto vale? $1. Bueno, ¿qué les parece entonces que valoricemos los residuos de zona extrema en $1? Y aplíquenle los impuestos que quieran a $1. Entonces, con eso, ustedes salen rápidamente al paso e incentivamos a la economía que la economía produzca. Todo el mundo va a querer traer productos que valen $1 y transformarlo en 10, 100, 1000, 10.000. O sea, es simple. Por eso yo le digo, a los problemas complejos, busquemos soluciones simples. Invitarlos a esto, a buscar cómo estimular para que todo el mundo quiera, porque es uno bueno. Ahora, ¿dónde está el problema? Y esto hay que advertirlo. Efectivamente, las barreras fitosanitarias. En la Isla Pascua yo tengo dengue y yo tengo que preocuparme de que los productos que salgan de la Isla Pascua, que vengan al continente para reciclado, pasen esa barrera fitosanitaria. Entonces aquí falta el SAC. El SAC que proponga cuál tiene que ser el tratamiento que tienen que tener. Y se cumple. Las barreras fitosanitarias, Chile las tiene establecidas y tenemos que ser parte de este sistema. Pero lo que estamos sacando, la verdad es que no vale nada. ¿Y por qué? Porque ya cumplió su vida útil, ya fue depreciado, el neumático se desgastó. Y ojo, hay que ver que los neumáticos se desgasten, porque si no, alguien va a usar una semana el neumático, después lo va a vender como si lo va a sacar como reciclado. O sea, efectivamente vale $1, pasó el tiempo. Y ahí está las tablas de depreciación rápida que hay, que sabemos cada cuánto tiempo esto puede ocurrir. Entonces, usemos una figura que sea parte de una práctica moderna, un Estado que entiende lo que está, sin complicarlo administrativamente con tantas cosas y sin también tener que entrar una ley que yo creo que nos va a demorar mucho. Solo una idea para que la puedan discutir, la puedan ver, hay muchos economistas brillantes y valiosos, pero el valorizar a $1 entendiendo que ya cumplió su vida útil para además estimular la economía circular es muy bueno, porque vemos cómo $1 se transforma después en mucho más. Habiendo dicho eso, presidente, concluyo mi intervención. Muchas gracias. Gracias, presidente. Me quedó solo una consulta porque hoy día, como están las normas, refiriéndome al tema de la zona franca, aun cuando quien quiera cumplir la ley REP estuviera dispuesto a pagar el 29,14%, no lo puede llevar a Antofagasta, de acuerdo por la normativa de salud. Entonces, está ahí en un zapato chino, aunque lo deprecies, aunque hagas lo que quieras. Esta norma es irracional. La norma del Ministerio de Salud es irracional. Nos encerraron en la primera y segunda región y en las regiones del sur. Subsecretarios. Presidente, gracias. Si le parece, me gustaría que don Claudio Sepúlveda nos pudiera orientar en la línea de la pregunta de la senadora Ensperger y también lo que señaló el senador Piu, y yo después retomo para contestarles a los otros senadores las consultas planteadas. Gracias. Ahora, señores senadores, sí, efectivamente, senadora, usted tiene toda la razón, aun cuando pudiera importarse y tuvieran dispuestos, digamos, los importadores a sacar las mercancías desde la zona franca o de la zona franca de extensión al resto del país para nosotros, Antofagasta, Santiago, Valparaíso, cualquier lugar, tienen que pasar por este decreto. Y este decreto, este decreto hay que leerlo con detención, porque, y en ese sentido le hago una precisión principalmente a usted, porque efectivamente el DFL 341, que tiene que ver con la regulación del régimen de zona franca, es un régimen que establece en el artículo 24 la presunción de extraterritorialidad aduanera, pero es una presunción legal. Y como presunción legal no le quita la condición de ser territorio nacional, en conformidad al decreto, ¿cierto?, del Ministerio de Salud. En consecuencia, la circunstancia de que la mercancía pudiera salir de la zona franca o pudiera manipularse en zona franca no la sujeta, no la exime, digamos, de la obligación que establece el decreto 1358 del Ministerio de Salud. Incluso ellos pensaron en todo, porque no solamente hablan del territorio nacional, sino que hablan de la zona de franquicias tributarias aduaneras o de otras especies de neumáticos usados, reacondicionados o recauchados, bajo cualquier concepto y para cualquier fin,
fin, independiente del país de origen. O sea, aquí el que lo hizo fue más aduanero que nosotros mismos, digamos. ¿Eh? Se lo digo derechamente. En consecuencia, aquí hay que pasar por esto. Y las excepciones que se consideran aquí son también un tanto complejas. En consecuencia, yo creo que hay que invitar a esta mesa, digamos, a Salud, porque Salud tiene, yo creo que bastante que decir respecto a este tema, digamos, en cómo ellos verían que se siente cumplida, digamos, su preocupación porque en los neumáticos no venga precisamente, entre otras cosas, los mosquitos que se depositan, porque ese es el tema. Ojo, los neumáticos no son los neumáticos que vienen sueltos, por decirlo de alguna manera, no son los neumáticos que vienen en los vehículos, porque si no, no entraría ningún vehículo importado de acuerdo a los regímenes preferenciales que hoy día existen en Chile, ¿cierto? Son los neumáticos que vienen en esas condiciones. La facultad interpretativa la tiene el director nacional de aduana, señor senador, y nosotros la manejamos o la sugerimos como su dirección jurídica con la máxima elasticidad y pensando en que las normas produzcan efectos. Está bien. Bueno. En el sentido de seguir el presagio jurídico, que las normas se dictan para que produzcan efectos y no para que no lo produzcan. Pero obviamente tenemos principios de la Constitución que nos limitan y nos exigen actuar conforme a dichas normas. Por lo mismo, tendremos la mejor disposición para mirar la sugerencia que ustedes nos hacen, digamos, pero definitivamente tengan en cuenta que somos un servicio público que nos mira la Contraloría, revisa nuestros actos administrativos y, consecuencialmente, yo quisiera que el director nacional siguiera por muchos años más, digamos. Eso es. Muchas gracias. Sí. Presidente, sí. Se agradecen las propuestas, por su intermedio, específicamente también la del senador Puig. A ver, nosotros creemos que la forma más eficiente desde el punto de vista del trabajo de los diferentes ministerios que tienen que tomar parte en una propuesta se da justamente en la comisión o el Comité de Ministros de Sustentabilidad. El hecho de que el 27 de marzo se presente por parte del Ministerio de Medio Ambiente la propuesta dentro del Consejo sobre lo relativo al reglamento de neumáticos como el primer producto prioritario que tengo entendido entraría en vigencia recién en el 2021. Obviamente que nos pone un plazo que es acotado desde el punto de vista de que la reunión va a ser próximamente, pero también nos exige a nosotros como equipo tener claridad sobre la propuesta que vamos a plantear. Es necesario, como señaló Claudio Sepúlveda, invitar a Salud y nosotros estamos en la vía de proponer alternativas y soluciones lo antes posible, de modo tal que eso se vea reflejado en este reglamento, independiente de que falte, casi 2 años para su aplicabilidad. Así que el compromiso del Ejecutivo es justamente ese y desde ya, ponernos a vuestra disposición para comentarles en su momento, una vez que ya esté el acuerdo del Comité de Ministros, entonces cuál va a ser la propuesta o la solución que se plantea, ya sea desde el punto de vista legal o administrativo. Gracias, presidente. Muchas gracias a los señores subsecretarios. Obviamente que queda dejo de preocupación en torno a la aplicación real de esta ley REP, que se ve en las zonas que tenemos esta extensión tributaria, se ve disminuida su aplicación desde el punto de vista no solo tributario, sino que además también por este decreto supremo del Ministerio de Salud. Por lo tanto, yo voy a proponer a los señores y señoras senadoras de la Comisión de Zonas Extremas, en función de esta presentación que ustedes han hecho y de lo que se ha planteado, construir un oficio que va a ser firmado por la totalidad de los señores y señoras senadoras para hacérselo llegar a los ministros de Medio Ambiente, al ministro de Hacienda, al ministra de Medio Ambiente, ministro de Hacienda, ministro de Salud, para que se incorpore este documento de esta Comisión de Zonas Extremas, que tiene un total de 16 miembros senadores, se incorpore este documento al Comité de Ministros del próximo 27 de marzo. Yo solicito la aprobación por parte de este documento a los señores y señoras senadores. Y finalizando esta sesión, quiero expresar a los señores y señoras senadores, antes porque es solamente un acto administrativo, presento mi renuncia a la presidencia de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales
y agradezco a los funcionarios del Senado de la Secretaría Ejecutiva y simplemente manifestar que cumpliendo con los acuerdos adoptados por nuestros comités políticos, hoy presento formalmente mi renuncia a la presidencia de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales a partir del 11 de marzo próximo, según lo solicitado obviamente por la norma y la instancia colegiada. Comentarles que fue un orgullo para mí haber estado en esta comisión de la Cámara Alta, es la más numerosa con 16 integrantes, en donde abordamos muchas materias, en especial la continuidad de los planes especiales de zonas extremas, lo que son los incentivos tributarios, las relaciones vecinales, las limitantes del reciclaje y disposición de residuos en las zonas extremas, el rol de los tribunales ambientales. También conocimos el estado de avance del proyecto de fibra óptica y conexión de Internet en zonas extremas y territorios especiales del país. También solicitamos al Gobierno incluir a los centros de formación técnica e institutos de sus regiones en la nueva ley de gratuidad. Realizamos subsidios y oportunidades de inversión a través de los incentivos tributarios y conocimos los problemas que enfrentan las ciudades puertos y las políticas que el Gobierno pretende impulsar para abordarlo, entre otras temáticas de interés de nuestras regiones extremas. Fueron varias otras temáticas de interés que espero sigan siendo abordadas y podamos ocuparnos como hasta ahora de las necesidades de nuestros habitantes, que ven en la Comisión de Zonas Extremas no solo una instancia legislativa, sino que una instancia que permita poder apoyar al Ejecutivo en acciones concretas, en especial en este largo país en que cada región es tan distinta una de otra y cada región tiene sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas. Así que cumplo con este mandato. La próxima sesión debiésemos tener votación de acuerdo a los comités. Debería ser el senador Piu quien debiese presidir esta Comisión de Zonas Extremas. Agradezco a los subsecretarios que hayan venido, creo que este era un tema de mucho interés, al señor Director Nacional Jurídico de Aduana, y simplemente manifestarles de que creo que esta Comisión de Zonas Extremas tiene el especial valor e interés en que efectivamente, si bien a lo mejor no es donde está la concentración mayoritaria de la población, pero es en general en donde se hace patria y ahí está la representación nuestra como senadores regionales. Muchas gracias y habiéndose cumplido el cometido de esta comisión, se levanta.